Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes que ya pudieron ver en el título del video y es ¿cuál es mi mayor miedo a la hora de tocar en público? Y cómo he ido trabajando a través de los años para superar este miedo. También quiero compartir un poco la raíz que he logrado identificar, así como las razones de por qué esto sucedió y cómo lo he abordado a través del tiempo. A veces de una forma muy aleatoria, muy poco planeada y en otros momentos ya con un poco más de concentración y de intención a la hora de superar esto. Primero quisiera darles muy brevemente un contexto de mi historia para que ustedes sepan cuál ha sido mi proceso. Y muy rápidamente les digo, al día de hoy, agosto 2023, tengo 45 años de edad, nací en 1977 y yo inicié mis estudios de guitarra justo en 1997, que fue en mi cumpleaños número 20. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante saber que al menos en mi niñez, en mi juventud, no tuve realmente educación musical, no tuve ningún tipo de entrenamiento. Sí aprendí a tocar guitarra, tocaba acordes y con una persona que quería enseñar también a otro miembro de mi familia, pero todo era súper casual, muy informal. Tocaba en el coro de la iglesia y aprendía con algunos amigos. Nos llegaba una revista Guitar Magazine y tal vez podíamos, mi amigo se aprendía una introducción de Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers y me la enseñaba y lograba hacer algunas cosas. No teníamos idea de teoría musical, no teníamos idea de absolutamente nada más que las posiciones de acordes básicas. Y esto es importante porque durante toda esta etapa yo recuerdo muy bien lo que es no saber nada de música, no saber nada de teoría, no saber nada de nada realmente, simplemente tocar guitarra, cantar, disfrutar, eso sí lo sabía y es muy importante recordarlo también. Pero bueno, justo en el 97, cuando empiezo mis primeras clases, que al mismo tiempo estudiaba ingeniería eléctrica en la universidad, tuve mi primer profesor, con el cual estoy sumamente agradecido, y él me enseñó los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica, la lectura musical. Recuerdo la primera clase, esto es un pentagrama, esto se llama clave de sol, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando empecé con estas clases fue realmente donde descubrí esto es lo que yo quiero hacer. Me apasionó demasiado conocer este mundo y bueno, ahí me he mantenido hasta la fecha y creo que continuaré así hasta el final de mi vida. En el año 2000 tuve la gran idea, y sí realmente fue una gran idea, de participar en el concurso internacional de guitarra de La Habana, uno de los concursos más importantes, y un poco ingenuamente, ¿verdad? Un par de compañeros decidimos ir a concursar. Tenía 3 años de estar estudiando guitarra clásica de manera formal. Y bueno, ya podrán imaginar, era un programa enorme, tuve que aprender el preludio de la suite 1006 de Bach en mi mayor, la sonata heroica, ¿verdad? En fin, un repertorio para el que definitivamente yo no estaba preparado. Sin embargo, logré aprender esta música y bueno, fuimos al concurso y en la primera ronda yo toqué mi primera pieza, que creo que era la sonata heroica, no recuerdo exactamente. Y cuando estaba tocando la segunda pieza era la Fantasía 7 de John Dowland y estaba llegando hacia el final, en la parte ya de pam pam piram, esta parte final de la Fantasía 7 y me quedé en blanco. Simplemente no pude seguir. Me equivoqué, tuve algún error, me quedé en blanco. El jurado estaba Leo Brouwer, por supuesto, como presidente del jurado, y recuerdo volver a ver a Leo Brouwer, Costas Cotziolis a la par. Y simplemente me quedé en blanco, no supe qué hacer, no pude terminar la pieza, eh, me quedé manos arriba y seguí con la pieza que me faltaba tocar. La toqué, me retiré y eso fue todo. Fue muy extraño porque yo no estaba preparado para eso, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Sí puedo decir que me sentí mal, por supuesto, o sea, pero seguramente lloré un poco,
pero tampoco fue una experiencia traumática. Eso es importante porque yo no tenía gran expectativa, no tenía gran, no sabía qué esperar, ¿verdad? De ese concurso. Yo simplemente estaba participando y me estaba pasando unos días excelentes y geniales en La Habana, conociendo a todos estos grandes maestros y siendo parte de esto. Así que bueno, fue algo feo, fue algo que me puso triste, pero no puedo decir que me traumó. Aún así, creo que este momento es la raíz de este pensamiento que me atacó por muchos años antes de tocar. Y este fue mi mayor temor, que era un pensamiento en la parte de atrás de mi cabeza, que antes de tocar yo pensaba, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Ese era mi pensamiento antes de entrar a un escenario, ya fuera como estudiante o eventualmente conforme fui desarrollando ya actividad un poco más profesional. Y bueno, ahí estuvo presente por mucho tiempo y yo no sabía cómo trabajarlo, ¿verdad? Sí tengo que decir que estoy totalmente agradecido con todos mis profesores y no quiero que esto suene como una queja, porque yo simplemente no estaba preparado en muchos casos. Recuerdo mis profesores explicándome cosas que yo tal vez no entendía o no sabía, digamos, el valor que tenía este consejo que me estaban dando. Así que sí quiero decir de frente, muchas gracias a todos mis profesores, han sido geniales, personas increíbles y de las que he aprendido un montón. Pero bueno, este pensamiento siguió ahí y conforme uno avanza como estudiante, eventualmente tiene un desarrollo un poco más profesional, tal vez algunos recitales, ya uno termina de estudiar en la universidad, se convierte en profesor y ahora tiene estudiantes, ¿verdad?, que lo están viendo y que quieren, que usted tiene que demostrar, ¿verdad?, que usted puede hacer lo que usted está enseñando. Así que cada vez que uno ya como profesor empieza a subir también y a pasar el tiempo, pues también hay presión de tocar y por muchos años este pensamiento estaba ahí. ¿Cuál fue mi estrategia? Mi estrategia fue decir, no quiero tener esta experiencia otra vez, que como dije no fue traumática, pero no me gustó y voy a prepararme súper bien cada vez que tengo que tocar. Y eso fue algo muy bueno, sin embargo, por mucho tiempo también me faltó un detalle que ya les voy a contar. Y bueno, entonces yo puedo decir que estudiaba un montón, practicaba un montón, era súper disciplinado, trabajaba muchísimo con el metrónomo y llegué a hacer cosas, ahora las veo un poco absurdas, pero en ese momento las hice, ¿verdad? Y era, digamos, si tocaba una pieza que era en velocidad 120, yo empezaba en 60, pero no avanzaba de 5 en 5, avanzaba de 1 en 1, ¿verdad? Por el metrónomo iba subiendo 60, tocaba la pieza, 61, tocaba la pieza, 62, tocaba la pieza, y así. Y bueno, realmente llegué a desarrollar una memoria muscular sólida, muchas veces con la música, hasta el momento que cuando este pensamiento llegaba, yo sabía, ok, voy a confiar porque yo sé tocar esto y puedo tocarlo. Y realmente, sí tengo que decir, nunca más tuve un momento donde me quedara en blanco en público. Sí podía tener errores, podía tener algo, alguna desconcentración o algo así, pero nunca más tuve la experiencia de quedarme en blanco, ¿verdad? De totalmente olvidar lo que estaba haciendo, porque había trabajado fuertemente en este desarrollo de la memoria muscular y eso me daba mucha confianza porque yo sabía que realmente lo había preparado y lo había hecho. Pero eventualmente también con el tiempo me doy cuenta que esta no es la única forma y que realmente la memoria muscular es de las más frágiles, ¿verdad? Por supuesto que hay memoria auditiva, hay memoria visual, hay memoria muscular y yo usaba todas esas de alguna forma, ¿verdad? Y tenía mis prácticas y cantaba las melodías, etcétera. Pero estaba perdiéndome de una parte muy importante y tal vez no es que no lo hiciera del todo, pero no lo había analizado tan a profundidad y era el desarrollo de la memoria intelectual, analítica, racional, como quieran decirle. Y era entender a profundidad la música, entender su construcción, entender su lenguaje, entender sus fórmulas, entender su sintaxis, su gramática.
Y con el tiempo me di cuenta que mi mayor problema era un desequilibrio, ¿verdad? Por un lado trabajaba muy bien la memoria muscular, eh, también la memoria auditiva, se me daba bien y podía escuchar y sentía que tenía cierta sensibilidad para tocar y la pasaba bien tocando, pero ese pensamiento no me abandonaba del todo. ¿Y qué pasa? Cuando yo iba a salir a tocar, entonces yo quería repasar en mi mente, ok, voy a tocar tal pieza, cómo empieza, a dónde sigue, y llegaba al compás 2 y decía, no sé qué sigue, cuál es la nota que sigue, y entonces también decía, ok, yo sé que lo practiqué y que me va a salir. Y me salía, y digamos, con esta metodología, me mantuve durante mucho tiempo. Pero eventualmente descubrí que realmente tenía que trabajar esta otra parte que por más que a veces no es agradable para nosotros aprender teoría, no nos gusta, no vemos la razón o no entendemos cómo se conecta con una parte emocional, ¿verdad? Yo también empecé a trabajar como profesor de solfeo y de lenguaje musical y empecé a recordar todos los conceptos y a estar mucho más empapado de toda esta temática teórica también y descubrí que simplemente aplicando esto también iba a tener mucho mayor confianza. Y ahora hay muchísimos videos que ustedes pueden ver sobre tipos de memorias, diferentes estrategias, pero esto yo lo hice hace bastantes años ya, en que no era tanto, ¿verdad? No había tanto contenido, bueno, creo que ni siquiera, tal vez ya existía YouTube, pero no era algo como ahora, ¿verdad? Y entonces fueron cosas que yo fui descubriendo solo y eventualmente también después lo reforcé, ¿verdad? Viendo, leyendo, viendo sobre otras personas, escuchando consejos, etcétera, etcétera. Recuerdo también, por ejemplo, hace muchos años Manuel Barrueco, que vino a Costa Rica y que él hablaba de la práctica mental. Y yo lo hice. Él hablaba, dice, yo tengo que poder escribir la pieza que yo voy a tocar, yo tengo que ser capaz de escribirla. Y yo dije, qué increíble, o sea, yo jamás puedo hacer esto. También en ese momento yo era muy principiante, pero me acuerdo que agarré un pedacito del Elogio de la Danza y venía en el bus para mi casa después de la clase con Manuel Barrueco y yo me puse a ver la partitura, imaginarme los acordes y cuando llegué a la casa podía tocar un poco, ¿verdad? Entendía las posiciones, ya tenía eso. Pero aún así esta práctica después la abandoné, o sea, no continué trabajando con práctica mental ni con visualización. Y bueno, años después regresé a ella también. Así que esa es parte de la misión que yo tengo con este canal y es primero enseñar todo lo que yo pueda, aprender, porque también estoy claro que nunca se deja de aprender, o sea, siempre podemos aprender algo nuevo, siempre podemos tener una nueva herramienta, aprender nuevas visiones, nuevas formas de pensar y bueno, para eso estoy acá, quiero compartir con todos ustedes y realmente agradezco mucho, sé que muchas personas, a muchos de ustedes los conozco personalmente, pero a otras personas no las conozco y bueno, no quiero presentarme aquí como, no sé, un gran virtuoso, eh, no sé, alguien superdotado, ni mucho menos. A lo largo del tiempo he tenido muchas frustraciones, he tenido retos, he tenido momentos en que no sé bien cómo avanzar, ¿verdad? Cómo moverme. Y bueno, parte de la misión acá es compartir eso con ustedes para tal vez aligerar un poco, ¿verdad? Este proceso que cada uno puede tener y simplemente compartir mis experiencias. También me gustaría mucho conocer qué piensan ustedes, conocer qué es lo que los frustra más, cuáles son los retos que tienen y también las cosas positivas, por supuesto, ¿verdad? Cuáles son las formas en que han llegado a ciertos resultados. Cada uno es diferente, entonces que yo les cuente mi historia no quiere decir que la de ustedes es igual, por supuesto que ninguna va a ser igual, ni tienen que apropiarse de mis frustraciones o de mis problemas, digamos, ¿verdad? O de estos temores que he tenido. Entonces, si ustedes no han tenido este tipo de experiencias, olviden todo lo que dije y simplemente continúen avanzando y más bien compartan con nosotros, conmigo y con todos los que ven este canal y estos videos, compartan sus nuevas formas de pensar, sus formas de enfrentar los retos, los miedos y estoy seguro que entre todos podemos seguir avanzando.
Así que, bueno, esto es parte de el porqué de este canal. Realmente les agradezco su tiempo y espero que sea muy valioso para ustedes. Hasta luego.